Ese delantal te queda bien, empleada. Esas fueron las palabras que escuché salir del teléfono de Fabiana mientras yo terminaba de secar los platos en la cocina. Al principio no entendí. Pensé que estaba viendo algún video, alguna de esas cosas que siempre mira en sus redes sociales. Pero entonces escuché las risas. Muchas risas. Y reconocí mi propia espalda en la pantalla, mi delantal gastado, mis manos arrugadas sumergidas en el agua. Mi hija me había filmado sin que yo lo supiera. Y lo había publicado para que el mundo entero se riera de mí. Me quedé inmóvil frente al fregadero, con el trapo de cocina todavía en las manos. Sentí algo frío recorrerme el pecho, algo que no era dolor exactamente, sino algo peor. Era vergüenza mezclada con incredulidad. Era la sensación de haber sido traicionada por la persona que yo misma había traído al mundo, alimentado, protegido durante 40 años. Fabiana estaba en la sala con su esposo Gonzalo, los dos recostados en mi sofá, mirando la pantalla del teléfono y riendo. Podía escucharlos perfectamente desde donde estaba. «Mira cuántos comentarios ya tiene», decía Gonzalo con esa voz arrogante que siempre usaba. «Te dije que este tipo de contenido funciona. La gente ama ver cosas así. Ya vamos por 2000 reproducciones», respondió Fabiana, y en su tono había algo que nunca antes había escuchado. Orgullo. Satisfacción. Como si hubiera logrado algo importante. Los comentarios son oro. «Mira este, tu empleada se ve muy mayor, deberías conseguir una más joven». Se rieron los dos. Fuerte. Como si fuera la cosa más graciosa del mundo. Cerré la llave del agua despacio. Mis manos temblaban ligeramente, pero no era de miedo. Era algo diferente. Algo que llevaba años dormido dentro de mí y que ahora empezaba a despertar. Caminé hacia la sala secándome las manos en el delantal. Ellos ni siquiera levantaron la vista cuando entré. Seguían concentrados en la pantalla, deslizando el dedo, leyendo comentarios en voz alta, riéndose de cada uno. «¿Puedo ver?», pregunté con voz tranquila. Fabiana levantó la mirada, y por un segundo vi algo en sus ojos. Culpa, tal vez. O quizás solo sorpresa de que yo estuviera ahí. Pero ese algo desapareció rápido, reemplazado por una sonrisa forzada. «Ay, mamá, no es nada malo», dijo guardando el teléfono contra su pecho. «Solo un video tonto para mis seguidores». «Déjame verlo», insistí. Gonzalo se rió entre dientes. «Doña Dolores, no se lo tome personal. Así funcionan las redes sociales ahora. Todo el mundo hace este tipo de contenido. Es entretenimiento. Entretenimiento». Esa palabra resonó en mi cabeza como un eco hueco. Extendí la mano hacia Fabiana. Ella miró a Gonzalo, como buscando permiso o apoyo, y finalmente me pasó el teléfono con desgano. La pantalla mostró mi imagen. Yo, de espaldas, lavando los platos que ellos habían ensuciado durante el almuerzo. El video tenía música de fondo, una de esas canciones ridículas que usan los jóvenes. Y arriba, en letras grandes y brillantes, decía: «Ese delantal te queda bien, empleada». Deslicé hacia abajo para ver los comentarios. Había cientos. «Jajaja, pobre señora, parece que lleva años ahí lavando platos. Le pagas bien al menos. Se ve que es buena para la limpieza, préstamela un día. Esa empleada necesita jubilarse ya». Cada comentario era una pequeña puñalada. Pero lo que más dolía no eran las palabras de extraños. Era saber que mi propia hija había iniciado todo esto. Que ella había abierto la puerta para que miles de personas me humillaran. Le devolví el teléfono sin decir nada. «¿Ves? No es para tanto», dijo Fabiana rápidamente. «Son solo bromas, mamá. La gente no lo dice en serio». Me quedé mirándola. Realmente mirándola. Su ropa cara, su maquillaje perfecto, su cabello arreglado en ese salón de belleza al que iba cada semana. Todo pagado con el dinero que yo le daba. Con los dólares que yo había ahorrado durante años trabajando de sol a sol. «¿Cuánto dinero ganaste con ese video?», pregunté. La pregunta la tomó por sorpresa. Abrió la boca, la cerró, miró nuevamente a Gonzalo. «No es así como funciona, mamá. No es que me paguen directamente por cada video. Es por los seguidores, las visualizaciones, el engagement». «¿Cuánto?», repetí.
Gonzalo se levantó del sofá con un suspiro exagerado. Mire, doña Dolores, esto no tiene que convertirse en un drama. Fabiana está tratando de construir su carrera como influencer. Necesita contenido. Y usted, con todo respeto, es contenido perfecto para su audiencia. Mujeres mayores, situaciones cotidianas, un poco de humor. Eso es lo que la gente quiere ver. Contenido perfecto. Me había convertido en contenido. En material descartable para entretener a desconocidos mientras mi hija sumaba números en una pantalla. Quiero que lo borres, dije mirando a Fabiana directamente. Ella se puso de pie también, y ahora su expresión había cambiado. Ya no había ni rastro de culpa. Solo molestia. No voy a borrarlo, mamá. Ya tiene miles de reproducciones. La gente lo está compartiendo. Esto es bueno para mi cuenta. Es mi imagen. No te di permiso. Vives en mi mundo, usas mi espacio, comes lo que yo compro, dijo Fabiana cruzándose de brazos. Creo que tengo derecho a hacer un video en mi propia casa. Tu mundo. Tu espacio. Tu casa. Cada palabra era mentira, pero ella las decía con tanta convicción que casi podría haber creído que eran verdad. Casi podría haber olvidado que esta casa la compré yo hace 30 años. Que cada mueble, cada plato, cada ventana fue pagada con mi sudor. Que cuando su padre murió y nos dejó sin nada, fui yo quien trabajó en 3 empleos diferentes para mantener un techo sobre nuestras cabezas. Pero no dije nada de eso. Todavía no. Está bien, respondí con voz tranquila. No lo borres. Fabiana parpadeó, claramente sorprendida por mi respuesta. Gonzalo sonrió con suficiencia, como si acabara de ganar algo. Me alegra que lo entiendas, mamá, dijo Fabiana, y su tono ahora era condescendiente, como si estuviera hablando con una niña pequeña. A tu edad, es difícil entender cómo funcionan estas cosas modernas. Pero confía en mí, esto es bueno para todos nosotros. Me di la vuelta y regresé a la cocina. Escuché que Gonzalo le susurraba algo a Fabiana y ambos se reían de nuevo. Escuché sus pasos subiendo las escaleras hacia el cuarto de huéspedes donde se habían instalado hacía 3 meses, cuando Gonzalo perdió su trabajo y decidieron que era mejor vivir conmigo temporalmente. 3 meses que se habían convertido en una eternidad. Me senté en la pequeña silla junto a la ventana de la cocina y miré hacia afuera. El sol de la tarde iluminaba el jardín que yo misma había plantado, las flores que cuidaba cada mañana, el pequeño limonero que había crecido desde que era solo una rama delgada. 70 años tenía. 70 años de vida, de trabajo, de sacrificio. Y ahora era la empleada en mi propia casa. La ridícula de Internet. El chiste del día para gente que nunca me conocería, que nunca sabría quién era yo realmente. Pero ellos tampoco sabían algo importante. Ellos no sabían que cada propiedad, cada cuenta bancaria, cada centavo que había en esta familia estaba a mi nombre. Solo a mi nombre. Que después de que mi esposo muriera, aprendí a no depender de nadie. Que cada documento, cada papel, cada título de propiedad estaba guardado en una caja fuerte a la que solo yo tenía acceso. No sabían que la mujer a la que acababan de humillar públicamente tenía todo el poder. Y estaban a punto de descubrirlo. Los días siguientes fueron extraños. Como vivir en una casa que ya no era completamente tuya, aunque todas las escrituras llevaran tu nombre. Como ser un fantasma en tu propia vida. El video seguía creciendo. Cada vez que Fabiana bajaba a desayunar, lo primero que hacía era revisar su teléfono y anunciar los números como si fueran trofeos de guerra. 15.000 reproducciones. Mamá. Y subiendo. 20.000. Me están llegando mensajes de marcas que quieren colaborar. 30.000. Este es mi video más viral hasta ahora. Yo asentía en silencio, servía el café, preparaba el desayuno. Actuaba como si nada hubiera pasado. Como si mi corazón no se encogiera cada vez que escuchaba esos números. Como si no sintiera la humillación creciendo dentro de mí como una planta venenosa. Gonzalo había empezado a tratarme diferente también. Antes al menos fingía cortesía. Ahora ni eso. Me hablaba como si fuera realmente la empleada del video. Dolores, me quedé sin café. Dolores, esta camisa necesita plancharse. Dolores, el baño del segundo piso está sucio. Nunca un por favor. Nunca un gracias. Y Fabiana no decía nada. Solo miraba su teléfono y sonreía.
El jueves por la mañana salí a comprar verduras al mercado. Era algo que siempre había disfrutado. El aire fresco, el bullicio de la gente, los colores de las frutas y vegetales. Un momento de paz en medio de todo. Pero esa mañana fue diferente. La señora Emilia, mi vecina de toda la vida, me vio desde su puesto de tomates y desvió la mirada. Fingió estar ocupada acomodando la mercancía. Yo me acerqué de todos modos. «Buenos días, Emilia». Ella levantó la vista brevemente y forzó una sonrisa incómoda. «Ah, Dolores. Buenos días». Hubo un silencio extraño. Ella tocaba nerviosamente los tomates. Yo esperaba que dijera algo más. Finalmente, no pude contenerme. «¿Pasa algo?». Emilia suspiró y bajó la voz. «Vi el video, Dolores. Mi nieta me lo mostró. Toda la cuadra lo ha visto». Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. ¿Toda la cuadra? Es que se hizo muy popular. La gente lo comparte. No sabía que trabajabas para tu propia hija. Su voz se apagó, incómoda. No trabajo para ella. Es mi casa. Ella vive conmigo. Emilia asintió rápidamente, pero vi la duda en sus ojos. Vi que no me creía completamente. O peor aún, que le daba igual. Compré las verduras en silencio y seguí caminando. A 2 puestos de distancia, escuché risas. Un grupo de mujeres jóvenes me miraba y cuchicheaba. Una de ellas me señaló discretamente. Otra grababa con su teléfono. Apuré el paso. En la panadería, el joven que siempre me atendía con amabilidad ahora me miraba con algo parecido a la lástima. ¿Es usted la señora del video?, preguntó. No respondí. Pagué mi pan y salí rápido. De regreso a casa, cada paso pesaba más que el anterior. Había vivido en este barrio durante 30 años. Conocía a cada vecino, a cada comerciante. Había visto crecer a sus hijos, había prestado azúcar y café en tiempos difíciles, había consolado a viudas y celebrado bodas. Y ahora era la ridícula del barrio. La empleada de su propia hija. El chiste que todos compartían. Cuando llegué a casa, Fabiana estaba en la sala haciendo una videollamada. Su voz resonaba por toda la casa, emocionada y aguda. Sí, exacto. El video de mi empleada. Bueno, no es realmente mi empleada, es mi mamá, pero ya sabes cómo es el contenido. La gente ama ese tipo de cosas. Sí, claro que puedo hacer más videos así. Tengo mucho material. Dejé las bolsas de las compras en la cocina con más fuerza de la necesaria. Fabiana ni siquiera volteó a mirar. Guardé las verduras en el refrigerador con manos temblorosas. Respiré profundo varias veces, tratando de calmar el fuego que crecía en mi pecho. No era solo ira. Era algo más profundo. Era el dolor acumulado de años de sacrificio que ahora se sentía como desperdicio. Recordé el día que nació Fabiana. Cómo la sostuve en mis brazos en ese hospital público, prometiéndole que nunca le faltaría nada. Cómo trabajé turnos dobles en la fábrica de textiles para pagarle escuela privada. Cómo vendí mi único collar de oro para comprarle su primer coche cuando cumplió 18. Cómo, cuando su padre murió dejándonos con deudas enormes, fui yo quien limpió casas ajenas, cosió ropa hasta que los dedos me sangraban, vendió tamales en la calle los fines de semana. Todo para que ella tuviera una vida mejor que la mía. Y ahora usaba mi imagen, mi dignidad, mi nombre, como trampolín para conseguir seguidores en Internet. Esa noche, mientras ellos cenaban y reían en el comedor, yo subí a mi habitación. Abrí el pequeño closet al fondo y moví las cajas de zapatos viejos. Detrás estaba la caja fuerte que instalé años atrás, cuando aprendí que en este mundo solo puedes confiar en ti misma. Marqué la combinación. Los números que correspondían al día que compré esta casa. El día que me convertí en dueña de algo propio por primera vez en mi vida. Adentro estaban todos los documentos importantes. Las escrituras de la casa. Los papeles del pequeño departamento que rentaba en el centro de la ciudad. Los certificados de las cuentas de ahorro. El testamento. Todo a mi nombre. Dolores Garza, viuda de Herrera. Los revisé uno por uno bajo la luz de la lámpara. Fabiana figuraba como beneficiaria en el testamento. También tenía acceso a una de las cuentas de ahorro, la que usábamos para gastos compartidos. Cada mes yo depositaba dinero ahí, y ella lo gastaba sin preguntar. Ropa,
restaurantes, salones de belleza, viajes. Nunca había cuestionado nada. Era mi hija. Para eso trabajaba, ¿no? Para que ella viviera bien. Pero ahora, mirando esos papeles, me hice una pregunta que debía haberme hecho hace años. ¿Cuándo fue la última vez que Fabiana me preguntó cómo estaba yo? ¿Cuándo fue la última vez que me agradeció algo? ¿Cuándo fue la última vez que me hizo sentir que era su madre y no su fuente de ingresos? No pude recordar ni una sola ocasión. Cerré la caja fuerte con cuidado y me senté en la cama. La casa estaba en silencio ahora. Ellos probablemente ya estaban en su habitación, revisando comentarios, planeando el próximo video viral. Saqué mi viejo cuaderno del buró. Era uno de esos cuadernos de pasta dura que había usado durante años para llevar cuentas de gastos, recetas, pensamientos sueltos. Lo abrí en una página en blanco y tomé el bolígrafo. Escribí lentamente, con letra clara. La lección más dura no se enseña con gritos, sino con distancia. Leí la frase varias veces. Sentí que algo dentro de mí se acomodaba, como si una decisión que había estado flotando en el aire finalmente tomara forma sólida. No iba a gritar, no iba a llorar, no iba a suplicar respeto. Iba a enseñar una lección de la única forma que realmente importa, con acciones. A la mañana siguiente, Fabiana bajó a desayunar más temprano que de costumbre. Traía el teléfono en la mano, como siempre, pero su expresión era diferente. Parecía emocionada. «Mamá, tengo noticias increíbles», dijo sentándose a la mesa. «Una marca de productos de limpieza quiere patrocinarme. Quieren que haga una serie de videos usando sus productos. Me van a pagar $500 por cada video». Gonzalo bajó detrás de ella, con una sonrisa enorme. «Tu hija va a ser una influencer importante, doña Dolores. Esto es solo el principio». Serví café en silencio. «Necesitamos hacer más videos como el primero», continuó Fabiana. La marca específicamente mencionó que les encantó ese. Dijeron que era auténtico, real. Así que pensé que podríamos hacer algunos videos más de ti limpiando, cocinando, ese tipo de cosas. Dejé la cafetera sobre la mesa con más fuerza de la que pretendía. ¿Me estás pidiendo que actúe en tus videos? No es actuar, mamá. Solo sé tú misma. Haz lo que siempre haces. Yo grabo y ya está. ¿Y yo qué gano? La pregunta flotó en el aire como humo. Fabiana parpadeó, confundida. ¿Qué ganas? Bueno, vivir aquí, obviamente. Comida, techo. Esta es mi casa, Fabiana. Lo sé, pero nosotros también vivimos aquí. Es nuestra casa también. No, dije con voz tranquila pero firme. Es mi casa. Tú vives aquí porque yo te lo permito. Gonzalo dejó escapar una risa seca. Vamos, doña Dolores. No sea dramática. Somos familia. La familia se respeta, respondí mirándolo directamente. Y ustedes no me han respetado ni un solo día desde que llegaron. Fabiana dejó el teléfono sobre la mesa. Mamá, estás exagerando. Fue solo un video, que se convirtió en 30.000 personas riéndose de mí, que hizo que mis vecinos me miren con lástima, que transformó mi vida en tu material de trabajo. Así funciona esto, dijo Fabiana levantando la voz. ¿Crees que las demás influencers no usan a sus familias? Todos lo hacen. Pues yo no soy todos. Soy tu madre. Me levanté de la mesa y subí las escaleras sin mirar atrás. Escuché que Gonzalo murmuraba algo y que Fabiana respondía con tono molesto. No me importó. Entré a mi habitación y cerré la puerta con seguro. Me senté frente al pequeño escritorio junto a la ventana y abrí mi laptop. Era vieja pero funcionaba bien. La había comprado años atrás para llevar las cuentas de mis rentas y ahorros. Entré al sistema del banco. Mis dedos temblaron ligeramente sobre el teclado, pero mi mente estaba clara. Más clara de lo que había estado en meses. Pasaron 2 días de un silencio tenso en la casa. Yo cumplía con las tareas básicas, preparaba comida, limpiaba lo necesario, pero había levantado un muro invisible entre ellos y yo. No era un muro de enojo ruidoso ni de gritos dramáticos. Era algo mucho más poderoso. Era el muro del silencio consciente, de la mujer que ya decidió algo pero todavía no lo revela.
Fabiana lo notó, por supuesto. Me miraba de reojo mientras yo preparaba el desayuno, como si tratara de leer mis pensamientos. Gonzalo, en cambio, parecía irritado por mi actitud. Estaba acostumbrado a que yo fuera complaciente, servicial, invisible cuando era conveniente y útil cuando la necesitaban. El sábado por la mañana, cuando bajé a la cocina, me los encontré a ambos sentados a la mesa con expresiones extrañamente serias. Había algo diferente en el ambiente. Fabiana tenía los dedos entrelazados sobre la mesa, y Gonzalo me miraba con esa sonrisa calculadora que usaba cuando quería algo. Me serví café en silencio y me senté frente a ellos, esperando. Sabía que algo venía. Lo sentía en el aire, espeso y cargado de intenciones ocultas. Fabiana fue quien habló primero, usando ese tono dulce y cuidadoso que reservaba para cuando necesitaba manipular algo a su favor. Mamá, Gonzalo y yo hemos estado hablando mucho estos días. Sobre nosotros, sobre ti, sobre la situación en general. Y llegamos a una conclusión importante. Tomé un sorbo de mi café sin responder, esperando que continuara. Creemos que sería mejor para todos si hacemos esto oficial. Que dejemos de llamarlo una visita temporal y aceptemos que esta es nuestra casa ahora también. Podríamos incluso hacer algunos arreglos legales para que todo esté más claro. Ya sabes, poner la casa a nombre de los tres, o tal vez crear algún tipo de fideicomiso familiar. Gonzalo habló con un abogado amigo suyo que puede ayudarnos con los papeles. Ahí estaba. La razón real detrás de toda esa amabilidad forzada. Querían mi casa. No solo vivir en ella como invitado, sino poseerla, controlarla, tener poder legal sobre lo que yo había construido con mis propias manos. Gonzalo se inclinó hacia adelante, apoyando los codos sobre la mesa con ese gesto que pretendía ser paternal, pero que solo revelaba su condescendencia. Mire, doña Dolores, entendemos que usted viene de otra generación, de otra forma de pensar. Pero nosotros somos más jóvenes, tenemos ideas más modernas sobre cómo manejar las finanzas familiares. Usted ya tiene 70 años. No debería estar preocupándose por cuestiones legales, pagos de impuestos, mantenimiento de propiedades. Eso es mucho estrés para alguien de su edad. Si traspasa todo nuestro nombre, o al menos nos da poder legal, nosotros nos encargaríamos de todo. Usted solo tendría que disfrutar de su vejez tranquila, sin preocupaciones. Dejé la taza de café sobre la mesa con cuidado, tomándome mi tiempo para procesar lo que acababa de escuchar. No era solo la desfachatez de la propuesta. Era la forma en que lo decían, como si me estuvieran haciendo un favor enorme. Como si yo fuera una anciana senil incapaz de manejar su propia vida y ellos fueran los salvadores generosos que venían a rescatarme de mi propia incompetencia. ¿Y qué pasa con el departamento del centro? Pregunté con voz tranquila, casi casual. Fabiana parpadeó, sorprendida de que yo mencionara eso. ¿El departamento que rentas? Bueno, eso también podría manejarse mejor. Gonzalo tiene experiencia en bienes raíces. Él podría conseguir mejores inquilinos, subir la renta, maximizar las ganancias. Ahora mismo estás cobrando muy poco, mamá. Podrías estar ganando el doble si subieras el precio. Mis inquilinos actuales son una pareja de maestros jubilados que llevan viviendo ahí 8 años. Les cobro lo justo porque son buena gente y cuidan el lugar como si fuera suyo. Gonzalo soltó una risa corta y despectiva. Exactamente ese es el problema, doña Dolores. Usted es demasiado sentimental para los negocios. Los bienes raíces no se manejan con el corazón, sino con la cabeza. Si esa pareja no puede pagar más, que busquen otro lugar. Hay miles de personas dispuestas a pagar mejor precio. Así es como funcionan las cosas en el mundo real. El mundo real. Como si yo no hubiera vivido en el mundo real durante 70 años. Como si no hubiera sobrevivido a la muerte de mi esposo, a crisis económicas, a años de trabajo agotador para mantener lo que era mío. Ellos, que nunca habían construido nada por sí mismos, que vivían de mis recursos mientras planeaban cómo apropiarse de todo, me hablaban del mundo real. Me levanté de la mesa despacio, sosteniéndome del respaldo de la silla. Los miré a ambos, estudiando sus rostros. Fabiana tenía esa expresión de expectativa ansiosa, como si esperara que yo aceptara inmediatamente su plan brillante. Gonzalo me miraba con esa sonrisa confiada del que cree que ya ganó. Déjenme entender bien esto que me están proponiendo. Ustedes quieren que yo les traspase mis propiedades,
las que compré con mi propio trabajo, las que mantuve durante décadas, las que están completamente pagadas y a mi nombre. Quieren que les dé control legal sobre todo lo que tengo. Y todo esto disfrazado de ayuda, de preocupación por mi bienestar, cuando lo único que les preocupa es tener acceso a lo que es mío. Fabiana se apresuró a responder, con ese tono defensivo que usaba cuando sabía que había sido descubierta pero no quería admitirlo. No es así, mamá. No lo estás viendo bien. Es por protección, por seguridad. ¿Qué pasa si te enfermas? ¿Qué pasa si algo te sucede? Sería un caos legal tremendo. Si todo está a nuestro nombre también, o si al menos tenemos poder notarial, podríamos actuar rápido en caso de emergencia. Es sentido común, no es avaricia. Además, yo soy tu única hija. Eventualmente todo esto será mío de todas formas, ¿no? Solo estamos acelerando el proceso para hacer las cosas más fáciles para todos. Eventualmente todo esto será mío. Esas palabras quedaron flotando en el aire como una confesión involuntaria. Ella no estaba pensando en mi bienestar. Estaba pensando en su herencia. Estaba contando días, haciendo planes, calculando cuánto faltaba para que yo desapareciera y ella pudiera quedarse con todo sin obstáculos. Gonzalo se levantó también, acercándose a mí con ese caminar seguro del que cree tener toda la autoridad. Doña Dolores, seamos prácticos. Usted vive sola en esta casa enorme. Nosotros estamos aquí, somos jóvenes, tenemos energía, podemos encargarnos de todo. ¿No sería más sensato que usted se mudara a un lugar más pequeño, más manejable para su edad? Podríamos vender esta casa, comprarle un departamento bonito de una habitación cerca de aquí, y con lo que sobreinvertir en el negocio de Fabiana. Ella realmente está despegando como influencer. Con la inversión correcta, podría triplicar sus ingresos en menos de un año. Eso beneficiaría a toda la familia, incluyéndola a usted. Ahí estaba el plan completo, finalmente revelado sin filtros. Querían que yo vendiera mi casa, la casa donde había criado a mi hija, donde había llorado la muerte de mi esposo, donde había construido cada recuerdo importante de mi vida adulta. Querían reducirme a un departamento pequeño, como si fuera un estorbo que necesita ser guardado en un cajón. Y querían usar mi dinero para financiar los sueños de fama de Fabiana. Caminé hacia la ventana de la cocina, mirando el jardín que había cuidado durante tantos años. El limonero estaba cargado de frutos. Las rosas que planté cuando Fabiana era niña seguían floreciendo cada primavera. Cada rincón de este lugar llevaba mi trabajo, mi amor, mi historia. Me di vuelta para enfrentarlos, y algo en mi expresión debió haberlos alertado, porque ambos dieron un pequeño paso atrás. Esta casa no se vende. Esta casa no se traspasa. Esta casa es mía y seguirá siendo mía hasta el día que yo decida qué hacer con ella. Y ese día, si es que llega, la decisión será completamente mía, no de ustedes. Fabiana abrió la boca para protestar, pero levanté la mano para silenciarla. No he terminado. Quiero que sepan algo que tal vez han olvidado o que nunca realmente entendieron. Cada centavo que hay en esta familia lo gané yo. Cada propiedad está a mi nombre porque fui yo quien trabajó para comprarla. Cuando tu padre murió, Fabiana, no nos dejó nada más que deudas. Fui yo quien pagó cada una de esas deudas. Fui yo quien se levantaba a las 5 de la mañana para trabajar en la fábrica. Fui yo quien cosía ropa por las noches hasta que los dedos me dolían tanto que no podía cerrar la mano. Fui yo quien vendió todo lo que tenía valor sentimental para que tú pudieras ir a una buena escuela, para que tuvieras ropa nueva, para que no te faltara nada. Mi voz no temblaba. No gritaba. Pero cada palabra salía con un peso que llenaba la habitación, que hacía que ellos no pudieran hacer otra cosa más que escuchar. Y ahora vienen ustedes, que no han trabajado honestamente ni un día en sus vidas, que viven bajo mi techo sin pagar un centavo de renta, que comen de mi comida, usan mi agua, mi luz, mi espacio, y tienen el descaro de pedirme que les regale todo. No solo eso, sino que tienen la audacia de sugerir que yo soy la que no entiende cómo funcionan las cosas, que soy demasiado vieja, demasiado sentimental, demasiado tonta para manejar lo que es mío. Gonzalo intentó interrumpir con ese tono apaciguador que usan los manipuladores cuando sienten que están perdiendo control. Nadie está diciendo que usted sea tonta, doña Dolores. Solo estamos sugiriendo que... Quiero que se vayan de mi casa. El silencio que siguió fue absoluto. Fabiana me miraba con los ojos muy abiertos, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar.
Gonzalo tenía la boca entreabierta, congelado en medio de su frase interrumpida. ¿Qué dijiste?, preguntó Fabiana con voz ahogada. Dije que quiero que se vayan de mi casa. Hoy. Tienen hasta la noche para empacar sus cosas y marcharse. Se fueron esa misma tarde, entre gritos y portazos. Fabiana lloró, suplicó, me acusó de ser cruel y desalmada. Gonzalo amenazó con abogados, con demandas, con hacer pública mi supuesta ingratitud. Yo los escuché desde mi habitación, con la puerta cerrada, sin decir una palabra más. Cuando finalmente escuché el motor de su coche alejarse, bajé las escaleras y caminé por la casa en silencio. La casa se sentía diferente. Más grande, más vacía, pero también más mía. Como si pudiera respirar de nuevo después de meses conteniendo el aliento. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en la sala oscura, envuelta en la bata vieja que usaba desde hacía años, mirando las sombras que la luz de la calle proyectaba en las paredes. Y fue ahí, en ese silencio absoluto, cuando todo el peso de mi vida cayó sobre mí como una avalancha de recuerdos que había estado guardando en algún rincón profundo del corazón. Recordé el día que conocí a Roberto, mi esposo. Yo tenía 22 años y trabajaba en una pequeña tienda de telas en el centro. Él entró buscando algo para su madre y salió con mi número de teléfono. Era guapo, encantador, lleno de promesas sobre el futuro que construiríamos juntos. Me casé con él creyendo en esas promesas, creyendo que el amor era suficiente para sostener una vida. Los primeros años fueron buenos. No teníamos mucho dinero, pero teníamos planes, sueños, ese tipo de esperanza ingenua que solo los jóvenes pueden sostener. Cuando nació Fabiana, pensé que nuestra familia estaba completa. La cargué en el hospital público, con las paredes descascaradas y las sábanas ásperas, y le prometí que ella tendría todo lo que yo nunca tuve. Pero Roberto empezó a cambiar. Los trabajos no le duraban. Siempre había una excusa, siempre era culpa de alguien más. El jefe que no lo valoraba, los compañeros que lo envidiaban, el sistema que estaba en su contra. Mientras tanto, yo trabajaba doble turno en la fábrica de textiles, cosiendo uniformes escolares hasta que mis dedos sangraban y mi espalda ardía. Llegaba a casa a las 11 de la noche y todavía tenía que limpiar, cocinar para el día siguiente, ayudar a Fabiana con sus tareas. Roberto se sentaba frente al televisor con una cerveza en la mano y me decía que yo era muy dramática, que exageraba el cansancio, que todas las mujeres trabajaban y no se quejaban tanto. Dejé de quejarme. Dejé de esperar que él entendiera. Simplemente seguí adelante porque no había otra opción. Cuando Fabiana cumplió 8 años, Roberto se fue. No hubo drama, no hubo pelea grande. Simplemente un día llegué del trabajo y encontré una nota en la mesa de la cocina. Decía que había conocido a alguien más joven, alguien que lo hacía sentir vivo otra vez, alguien que no estaba siempre cansada y amargada. Me deseaba buena suerte y decía que mandaría dinero para Fabiana cuando pudiera. Nunca mandó ni un centavo. Me senté en esa misma mesa donde ahora estaba sentada, con la nota todavía en la mano, y lloré hasta que no me quedaron más lágrimas. Fabiana durmió esa noche sin saber que su padre nos había abandonado. Le dije a la mañana siguiente que papá tuvo que irse lejos por trabajo, que volvería pronto. Pasaron semanas antes de que se diera cuenta de que pronto nunca llegaría. Los años que siguieron fueron los más duros de mi vida. Trabajaba en 3 empleos diferentes. Por las mañanas limpiaba oficinas, por las tardes cosía en la fábrica, y los fines de semana vendía tamales que preparaba en las madrugadas. Dormía 3 o 4 horas por noche. Mi cuerpo era un mapa de dolores constantes. Pero Fabiana nunca se fue a la cama con hambre. Nunca faltó a la escuela por falta de uniformes o útiles. Nunca tuvo que sentir la vergüenza de la pobreza extrema que yo había conocido en mi infancia. Cuando cumplió 15 años, quiso una fiesta grande como las que hacían sus compañeras de clase. Yo no tenía dinero para eso. Había estado ahorrando cada centavo que podía para el enganche de esta casa, para tener finalmente algo propio, algo que nadie pudiera quitarnos. Pero la vi tan ilusionada hablando de su fiesta, tan emocionada mostrándome fotos de vestidos en las revistas, que no pude negarle eso. Vendí mi única joya de valor. Era un collar de oro que mi abuela me había dado antes de morir, con un dije en forma de corazón que llevaba las iniciales de nuestros nombres. Lo empeñé por $800 y con eso pagué el salón, el vestido, la comida, el DJ. Fabiana tuvo su fiesta perfecta.
Yo me puse el mismo vestido viejo que usaba para todas las ocasiones especiales y sonreí en las fotos mientras por dentro calculaba cuántos meses más tardaría en ahorrar de nuevo para la casa. 2 años después finalmente lo logré. Compré esta casa. Era pequeña, necesitaba reparaciones, el jardín era un desastre. Pero era mía. El día que firmé las escrituras lloré otra vez, pero esta vez de felicidad. Le mostré los papeles a Fabiana y le dije que esto era nuestro futuro, nuestra seguridad, que nadie podría echarnos nunca más. Ella tenía 17 años y apenas levantó la vista de su revista de moda para sentir distraídamente. Cuando cumplió 18, quiso un coche. Sus amigas todas tenían coches. Ella se sentía menos por tener que tomar el autobús. Yo trabajaba todavía los mismos 3 empleos, pero ahora también rentaba el pequeño departamento que había comprado con un préstamo del banco. Con el dinero de esa renta y vendiendo algunos muebles viejos, junté lo suficiente para el enganche de un coche usado pero en buen estado. Le di las llaves el día de su cumpleaños. Ella gritó de emoción, me abrazó, me dijo que era la mejor madre del mundo. Manejó todo el día mostrándole su coche nuevo a sus amigas. Cuando volvió en la noche, yo estaba preparando la cena. Me preguntó qué había de cenar y cuando le dije que solo sopa de verduras porque no había alcanzado para más esa semana, arrugó la nariz con disgusto y dijo que iría a comer a casa de una amiga. Los años pasaron y yo seguía trabajando, seguía ahorrando, seguía construyendo. Pagué la hipoteca de la casa completa 10 años antes de lo planeado. Compré otro departamento pequeño para rentar. Invertí en certificados de ahorro. Aprendí a manejar mis finanzas, a hacer crecer mi dinero, a ser independiente de verdad. Fabiana se graduó de la universidad, una carrera en mercadotecnia que yo pagué completa. Consiguió trabajos que le duraban meses, siempre renunciando porque el jefe era injusto o los compañeros eran envidiosos o el sueldo no era suficiente. Cada vez que renunciaba, volvía a casa y yo la mantenía hasta que encontraba el siguiente empleo. Cuando conoció a Gonzalo, pensé que las cosas cambiarían. Él hablaba mucho de sus planes, de sus negocios, de cómo iban a ser exitosos juntos. Se casaron en una ceremonia pequeña que yo pagué. Después vinieron los emprendimientos que nunca funcionaban, las inversiones que se perdían, los préstamos que yo les hacía y que nunca me devolvían. Y ahora, sentada en la oscuridad de mi sala, me di cuenta de algo que debía haber visto hace años. Yo no había criado a una hija. Había criado a alguien que aprendió que todo le sería dado sin esfuerzo, que mamá siempre estaría ahí para resolver sus problemas, para financiar sus caprichos, para ser el banco interminable al que podía acudir sin consecuencias. Mi error no fue amarla demasiado. Mi error fue protegerla tanto del sufrimiento que nunca aprendió el valor de las cosas. Nunca supo lo que costaba ganar $1 porque siempre había estado ahí, disponible, sin ella tener que hacer más que pedirlo. Me levanté despacio de la silla y encendí la luz de la sala. Caminé hasta el pequeño escritorio donde guardaba mis cuadernos y abrí el que usaba para pensamientos personales. Tomé el bolígrafo y escribí con letra clara y firme. La lección más dura no se enseña con gritos, pero con distancia. Y a veces el amor más grande es dejar que caigan para que aprendan a levantarse solos. Cerré el cuaderno y subí a mi habitación. Por primera vez en meses, dormí profundamente, sin culpa, sin miedo. Porque sabía que lo que venía después no era venganza. Era justicia. Era la lección que debía enseñar hace años y que ahora, aunque tarde, finalmente entregaría. El lunes por la mañana me desperté con una claridad mental que no había sentido en años. No había ira en mi pecho, no había temblor en mis manos. Solo había una certeza fría y necesaria sobre lo que debía hacer. Me vestí con cuidado, eligiendo mi mejor blusa y los pantalones que reservaba para ocasiones importantes. Me peiné el cabello con esmero y hasta me puse un poco de labial que casi nunca usaba. Cuando me miré al espejo, vi a la mujer que solía ser antes de convertirme en sombra en mi propia casa. Desayuné tranquila, café negro y pan tostado, mientras repasaba mentalmente la lista de cosas que necesitaba hacer. No había prisa. Cada paso debía ejecutarse con precisión, sin emociones que nublaran el juicio. Esto no era venganza impulsiva ni drama innecesario. Era simplemente poner las cosas en orden, proteger lo que era mío, y enseñar la lección que la vida debió haberle enseñado a mi hija hace mucho tiempo. A las 9 en punto salí de casa. El banco abría a las 9:30, pero yo quería ser de las primeras en llegar.
Mientras caminaba por las calles de mi barrio, noté como algunas vecinas me miraban con esa mezcla de curiosidad y lástima que había aprendido a reconocer desde que el video se hizo viral. Pero esta vez no bajé la cabeza. Las miré de frente, con la espalda recta y los hombros firmes. Que pensaran lo que quisieran. Yo sabía quién era y lo que valía. El banco estaba casi vacío cuando entré. La gerente, una mujer llamada Brenda Guerrero que me conocía desde hacía años por todas mis transacciones, me saludó con una sonrisa cordial y me invitó a pasar a su oficina. Nos habíamos visto tantas veces a lo largo de los años que había cierta familiaridad entre nosotras, aunque siempre manteníamos la relación en términos profesionales. Me senté frente a su escritorio y saqué de mi bolso una carpeta donde había guardado todos los documentos relevantes. Brenda me observó con atención, notando probablemente la seriedad en mi expresión. Doña Dolores, ¿en qué puedo ayudarla hoy? Veo que trae varios documentos. Abrí la carpeta y coloqué los papeles sobre el escritorio de manera ordenada. Estados de cuenta, certificados de propiedades, el testamento que había redactado años atrás, los documentos de las cuentas compartidas. Necesito hacer varios cambios importantes en todas mis cuentas y en la estructura de mis activos. Quiero que mi hija Fabiana Garza sea removida como beneficiaria de absolutamente todo. Quiero cerrar la cuenta compartida que tenemos y transferir todo el saldo a mi cuenta personal. También necesito bloquear cualquier acceso que ella o su esposo puedan tener a cualquiera de mis cuentas o propiedades. Brenda tomó los documentos y los revisó con cuidado. Su expresión se mantuvo profesional, aunque vi un destello de sorpresa en sus ojos. Conocía mi situación familiar, al menos superficialmente. Sabía que Fabiana era mi única hija. Entiendo. Estos son cambios significativos, doña Dolores. ¿Está completamente segura de querer proceder con esto? Una vez que se ejecuten estas modificaciones, su hija no tendrá ningún tipo de acceso a sus cuentas ni figurará en ninguno de sus documentos como beneficiaria. Estoy completamente segura. De hecho, nunca he estado más segura de nada en mi vida. Brenda asintió y comenzó a preparar los documentos necesarios. Mientras trabajaba en su computadora, me explicó cada paso del proceso. La cuenta compartida tenía un saldo de $8,200, dinero que yo había depositado mes tras mes para gastos del hogar que Fabiana utilizaba sin restricción. Todo ese dinero sería transferido a mi cuenta personal principal. Los certificados de inversión que sumaban otros $23,000 y que también tenían a Fabiana como cotitular serían modificados para tener únicamente mi nombre. También debemos actualizar su testamento si desea que estos cambios se reflejen ahí. Actualmente su hija es la única heredera de todos sus bienes. ¿Desea cambiar eso también? Me tomé un momento para pensar. Esta era la decisión más grande, la más permanente. Pero cuando recordé el video, las risas, la forma en que me había convertido en su escalera hacia el éxito en redes sociales, cuando pensé en cómo había planeado apropiarse de mis propiedades sin el menor remordimiento, supe que mi respuesta era clara. Sí, quiero modificar el testamento. Mi hija dejará de ser heredera hasta que demuestre que entiende el valor del respeto y del trabajo honesto. Mientras tanto, quiero que todo quede en fideicomiso con instrucciones específicas que redactaré con un abogado. Brenda me miró con algo que parecía respeto mezclado con curiosidad, pero no hizo preguntas personales. Continuó procesando cada documento con eficiencia profesional. Me explicó que necesitaría la firma de un notario para algunos de los cambios más significativos, y que eso podríamos arreglarlo esa misma tarde si yo estaba disponible. Pasamos casi 2 horas en esa oficina. Firmé documento tras documento. Cada firma era un acto de liberación, como si con cada trazo de tinta estuviera recuperando pedazos de mí misma que había entregado sin pensar durante todos estos años. Cuando finalmente terminamos, Brenda me entregó copias de todo y me explicó que los cambios serían efectivos de inmediato en el sistema. Si su hija intenta acceder a cualquiera de las cuentas o hacer alguna transacción, el sistema la bloqueará automáticamente y usted recibirá una notificación. También hemos colocado alertas de seguridad adicionales en todas sus cuentas por si alguien intenta realizar movimientos sospechosos. Le agradecí su ayuda y salí del banco con la carpeta de documentos bajo el brazo. El sol de media mañana brillaba con fuerza y sentí su calor en mi rostro como una bendición. Había dado el primer paso. El más importante. Ahora mi patrimonio estaba protegido, blindado contra cualquier intento de apropiación o manipulación. Caminé hasta la pequeña cafetería que estaba a 2 cuadras del banco.
Era un lugar sencillo donde a veces iba a tomarme un café cuando necesitaba un momento de paz. Me senté junto a la ventana y pedí un café con leche y un pan dulce. Mientras esperaba mi orden, saqué mi teléfono y revisé los mensajes. Había 3 de Fabiana, todos del día anterior. El primero decía: «Mamá, lo que hiciste fue injusto. Solo queremos ayudarte y tú nos tratas como enemigos». El segundo: «Gonzalo está muy molesto. Dice que lo que hiciste es abuso hacia tu propia familia. Deberías reconsiderar». El tercero: «Está bien, gana tú. Pero no vengas luego a buscar nuestra ayuda cuando realmente la necesites». Leí los mensajes sin sentir nada más que una tristeza distante. No había arrepentimiento en sus palabras, no había reflexión genuina. Solo manipulación, amenazas veladas, y ese victimismo que usaba cuando las cosas no salían como ella quería. No respondí ninguno de los mensajes. No había nada que decir todavía. Mi café llegó y lo tomé despacio, saboreando cada sorbo. Mientras miraba por la ventana a la gente pasar por la calle, pensé en todos los años que había trabajado sin descanso. En todas las veces que había dicho que sí cuando quería decir que no. En todas las ocasiones en que había puesto las necesidades de otros antes que las mías propias, creyendo que eso era lo que hacían las buenas madres, las buenas mujeres. Pero ahora entendía algo fundamental que me había tomado 70 años aprender. Amar a alguien no significa permitir que te destruyan. Ser madre no significa ser un recurso infinito sin derecho a dignidad. Y proteger tu paz no es egoísmo, es supervivencia. Terminé mi café y me levanté. Todavía tenía cosas que hacer. Había programado una cita con Adriana Flores, mi abogada, para las 3 de la tarde. Ella me ayudaría a redactar el Nuevo Testamento y a establecer medidas legales adicionales para proteger mis propiedades. También quería consultarle sobre el video que Fabiana había publicado, si había alguna forma de obligarla a eliminarlo o al menos de proteger mi imagen de futuros abusos similares. Mientras caminaba de regreso a casa, sentí algo extraño y nuevo. Era ligereza. Como si durante años hubiera cargado un peso invisible en los hombros y finalmente lo hubiera soltado. Mis pasos eran más firmes, mi respiración más profunda. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía miedo del futuro ni culpa por el pasado. Entré a mi casa y el silencio me recibió como un abrazo. No había voces demandantes, no había risas crueles, no había miradas de desprecio. Solo estaba yo, dueña de mi espacio, de mi tiempo, de mi vida. Me preparé un almuerzo simple, arroz con pollo y ensalada. Puse la mesa como si fuera una ocasión especial, con el mantel limpio y los platos buenos. Comí despacio, disfrutando cada bocado, sin prisa, sin interrupciones. Era un lujo que había olvidado que existía. Después de comer lavé los platos con calma, sin resentimiento. Esta vez lo hacía para mí, en mi casa, con mis propias reglas. Sequé cada plato con cuidado y los guardé en su lugar. Todo estaba en orden. Todo estaba como debía estar. Pasaron 3 días de un silencio absoluto. Fabiana no llamó, no escribió, no apareció. Yo aproveché ese tiempo para reorganizar la casa, para devolverle el orden y la paz que había perdido durante los meses que ellos vivieron aquí. Limpié a fondo la habitación que habían ocupado, lavé las sábanas, abrí las ventanas para que entrara aire fresco. Era como purificar un espacio que había sido contaminado con energías tóxicas. El jueves por la tarde, mientras regaba las plantas del jardín, escuché el timbre. Mi primer instinto fue no abrir. Sabía quién podía ser. Pero también sabía que este momento llegaría eventualmente, y postergarlo no cambiaría nada. Dejé la regadera junto al limonero y caminé hacia la puerta principal. A través de la mirilla vi a Fabiana, pero esta vez venía sola. No estaba Gonzalo con su sonrisa arrogante y sus planes manipuladores. Ella estaba parada en el portal con una expresión que intentaba parecer preocupada, con el cabello perfectamente arreglado y un vestido que yo le había comprado meses atrás. Abrí la puerta, pero no la invité a pasar. «Hola, mamá. ¿Podemos hablar?» Su voz era suave, cuidadosa, como cuando era niña y había hecho algo malo, pero trataba de evitar el castigo con dulzura. ¿Cuántas veces había funcionado esa táctica? ¿Cuántas veces yo había cedido ante esa voz, ante esa carita de arrepentimiento fingido? «Podemos hablar aquí». Vi la sorpresa en sus ojos. Esperaba que la dejara entrar, que le ofreciera café,
que volviéramos a la dinámica de siempre. Pero esos días habían terminado. Mamá, hace frío aquí afuera. ¿No podemos entrar y hablar como personas civilizadas? Soy tu hija, no una extraña. Las personas civilizadas respetan a sus madres. No las humillan públicamente ni intentan robarle sus propiedades. Ella bajó la mirada, mordiéndose el labio inferior. Era otro de sus gestos calculados, el que usaba para verse vulnerable y despertar mi instinto maternal. Esta vez no funcionó. Vine a disculparme por todo lo que pasó. Gonzalo y yo hemos estado hablando mucho estos días. Nos dimos cuenta de que nos precipitamos, de que tal vez fuimos demasiado directos con nuestras propuestas. No fue nuestra intención hacerte sentir mal o presionada. Tal vez fuimos demasiado directos. No fue nuestra intención. Ni siquiera en su supuesta disculpa había verdadero reconocimiento de lo que habían hecho. Solo una minimización cuidadosa, una forma de admitir un error sin realmente admitir nada. ¿Y el video? ¿También fue demasiado directo? ¿Tampoco fue tu intención humillarme frente a miles de personas? Fabiana levantó la vista y vi un destello de irritación que intentó ocultar rápidamente. Mamá, ya te expliqué que ese video no era con mala intención. Era contenido para mis redes. Todos los influencers hacen ese tipo de cosas con sus familias. Es normal en este medio. Pero si tanto te molestó, está bien, lo puedo borrar. De hecho, por eso vine. Quería decirte que lo voy a eliminar como muestra de buena fe. Como muestra de buena fe. Como si borrar el video fuera un favor enorme que me estaba haciendo, no la obligación mínima de corregir el daño que había causado. Pero yo sabía que detrás de esa oferta había algo más. Fabiana no hacía nada sin un motivo. ¿Qué quieres realmente, Fabiana? Ella suspiró, como si le doliera que yo fuera tan desconfiada, tan poco receptiva a sus intentos de reconciliación. Quiero que volvamos a ser una familia, mamá. Quiero que las cosas vuelvan a ser como antes. Gonzalo y yo hemos encontrado un departamento pequeño que podemos rentar, así que ya no tendrías que preocuparte de que estemos ocupando tu espacio. Pero para poder pagar el depósito y el primer mes de renta necesitamos un poco de ayuda. Solo $3,000. Te los devolveríamos en cuanto Gonzalo consiga el trabajo que está esperando. Es una oportunidad muy buena, una empresa grande que está por confirmarle la posición. Ahí estaba. La verdadera razón de su visita. No venía a disculparse genuinamente. Venía a pedir dinero. Otra vez. Siempre era lo mismo. Una crisis nueva, una promesa de devolución que nunca se cumplía, una historia sobre trabajos que estaban por llegar o negocios que estaban por despegar. No te voy a dar dinero, Fabiana. Su expresión cambió instantáneamente. La dulzura se evaporó, reemplazada por algo más duro, más real. ¿En serio, mamá? ¿Me vas a negar $3,000 cuando tienes más de 30,000 en el banco? ¿Cuando tienes 2 propiedades que generan ingresos? ¿Cuando toda tu vida has tenido dinero para todo menos para ayudar a tu propia hija cuando realmente lo necesita? Ahí estaba la mentira más grande que ella había creído durante años. Que mi dinero era su dinero. Que mis propiedades eran su futura herencia y por lo tanto tenía derecho a usarlas cuando quisiera. Que yo le debía sostén económico indefinido simplemente por ser su madre. Te he ayudado durante 40 años, Fabiana. Pagué tu educación completa. Te compré ropa, coches. Pagué tus deudas más veces de las que puedo contar. Te mantuve cuando renunciaste a 6 trabajos diferentes. Financié 3 negocios fallidos de Gonzalo. Y nunca, ni una sola vez, me devolviste un centavo o me diste las gracias de corazón. Así que no me digas que nunca he hecho nada por ti. Ella apretó los puños a los costados, y vi como la máscara de la hija preocupada se caía completamente, revelando la verdadera Fabiana que había estado escondida detrás de palabras dulces y gestos calculados. ¿Sabes qué es tu problema, mamá? Que siempre has sido así. Siempre guardando resentimiento, siempre recordando cada cosa que has hecho como si fuera una deuda que tenemos que pagarte. ¿No se supone que las madres ayudan a sus hijos sin esperar nada a cambio? ¿No se supone que el amor de madre es incondicional? Su voz había subido de volumen, y ahora hablaba con ese tono acusatorio que usaba cuando sabía que estaba perdiendo un argumento pero no quería admitirlo. El amor de madre es incondicional, Fabiana. Pero el respeto no se regala, se gana.
Y tú perdiste mi respeto el día que me convertiste en tu contenido viral. Lo perdiste cuando intentaste apropiarte de lo que no es tuyo. Lo perdiste cuando me trataste como empleada en mi propia casa. Entonces, ¿qué? ¿Me vas a castigar para siempre? ¿Vas a dejar que tu propia hija y tu yerno terminen en la calle? Porque eso es lo que va a pasar si no nos ayudas. No tenemos de dónde más sacar ese dinero. Se supone que la familia se apoya en momentos difíciles. Había lágrimas en sus ojos ahora, pero yo ya no sabía distinguir cuáles eran reales y cuáles eran parte de la actuación. Habían sido tantos años de manipulación emocional, tantas veces que había usado el llanto para conseguir lo que quería, que incluso sus lágrimas habían perdido credibilidad. La familia también se respeta en todo momento, no solo cuando necesita algo. Y ustedes no me respetaron cuando tuvieron la oportunidad. Ahora están viviendo las consecuencias de sus propias decisiones. Fabiana se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, y su expresión cambió a algo más oscuro, más amenazante. Está bien, mamá. No quieres ayudar a tu familia. Quieres ser la víctima, la pobre señora maltratada por su hija malvada. Pero no creas que esto se va a quedar así. Gonzalo tiene contactos, conoce abogados. Podemos demostrar que no estás en tus plenas facultades mentales para manejar tus finanzas. Una mujer de tu edad, viviendo sola, tomando decisiones irracionales como cortar a su única familia. Un juez podría declararte incapaz y asignarnos a nosotros como tutores legales. Ahí estaba. La amenaza velada se había convertido en amenaza directa. Ya no fingían preocupación por mi bienestar. Ahora mostraban sus verdaderas intenciones. Querían declararme incompetente mentalmente para tomar control de mis bienes. Inténtalo. Tengo todos mis exámenes médicos actualizados. Mi doctora puede certificar que estoy perfectamente lúcida. Mi abogada tiene documentación completa de todas mis transacciones y decisiones financieras. Y créeme, Fabiana, si intentan algo así, lo único que van a conseguir es quedar expuestos públicamente como lo que son, aprovechadores que intentan robarle a una mujer de 70 años. Ella me miró con una mezcla de sorpresa e ira. No esperaba que yo estuviera tan preparada, tan adelantada en proteger lo que era mío. ¿Ya fuiste con abogados? ¿Ya estás planeando cómo dejarnos sin nada? ¿Eso es lo que hace una buena madre? Una buena madre enseña lecciones, Fabiana. Y esta es la lección más importante que debí enseñarte hace años. El mundo no te debe nada. Nadie tiene obligación de mantenerte, de financiar tu vida, de resolver tus problemas. Ni siquiera tu madre. Es hora de que aprendas a sostenerte sola, a trabajar honestamente, a valorar lo que tienes en lugar de exigir siempre más. Se quedó mirándome en silencio por un momento largo. Vi cómo procesaba mis palabras, cómo entendía finalmente que esta vez era diferente, que no iba a ceder, que no había manipulación posible que funcionara. Te vas a arrepentir de esto, mamá. Cuando estés vieja y enferma y no tengas a nadie, te vas a acordar de este momento. Te vas a acordar de cómo alejaste a tu única familia. Ya estoy vieja, Fabiana. Y prefiero estar sola con dignidad que acompañada por gente que solo me ve como un banco ambulante. Ella dio media vuelta y caminó hacia su coche sin decir nada más. La vi alejarse por la calle, y no sentí tristeza ni arrepentimiento. Solo sentí una paz profunda y necesaria. La paz de quien finalmente puso límites. La paz de quien eligió su propia dignidad sobre la comodidad de otros. Cerré la puerta y regresé al jardín. Mis plantas me esperaban, el limonero cargado de frutos brillaba bajo el sol de la tarde. Retomé la regadera y continué mi tarea, calmada, centrada, libre. 2 semanas pasaron en una calma que yo no había conocido en años. Me levanté cada mañana sin el peso de expectativas ajenas, desayuné tranquila en mi cocina, cuidé mi jardín, leí los libros que había comprado meses atrás y nunca había tenido tiempo de abrir. Era como si finalmente hubiera recuperado mi vida después de haberla prestado durante demasiado tiempo. Pero esa calma se rompió un martes por la mañana cuando recibí una llamada de Brenda, la gerente del banco. Su voz sonaba seria, profesional, pero con un matiz de preocupación que me puso inmediatamente alerta. Doña Dolores, necesito informarle sobre un incidente que ocurrió esta mañana. Su hija Fabiana vino al banco intentando retirar dinero de la cuenta compartida que ustedes tenían. Cuando el sistema le negó el acceso, se molestó bastante y exigió hablar conmigo.
Le expliqué que usted había cerrado esa cuenta y que ella ya no tenía autorización para ninguna transacción. Entonces presentó un documento que supuestamente le daba poder notarial sobre sus cuentas. Sentí que algo frío me recorría la espalda. Un poder notarial. Fabiana había intentado falsificar documentos para acceder a mi dinero. ¿Qué tipo de documento presentó? Era una carta poder con lo que parecía ser su firma, Doña Dolores. Pero nuestro protocolo de seguridad requiere verificación adicional para este tipo de documentos, especialmente considerando las alertas que usted estableció en sus cuentas. Cuando le pedimos que esperara mientras verificábamos la autenticidad del documento con usted, ella se negó y salió del banco muy alterada. Conservamos una copia del documento y ya lo reportamos como un posible intento de fraude. Me senté despacio en la silla más cercana. No era solo un intento desesperado de conseguir dinero. Era un delito. Fabiana había cruzado una línea que no tenía regreso. Había intentado robarme usando documentos falsos, poniendo en riesgo no solo mi patrimonio, sino también su propia libertad. ¿Qué debo hacer ahora, Brenda? Yo le recomendaría que presente una denuncia formal. Tenemos las grabaciones de seguridad, el documento falsificado y mi testimonio sobre lo que ocurrió. Esto no es solo un asunto familiar, Doña Dolores. Es un intento de fraude bancario que podría tener consecuencias legales serias para quien lo cometió. Le agradecí la información y colgué el teléfono con las manos temblando. No era miedo lo que sentía. Era una mezcla de tristeza profunda y una determinación aún más profunda. Mi hija no solo había perdido el respeto por mí, había perdido cualquier límite moral. Estaba dispuesta a cometer un crimen con tal de conseguir lo que quería. Llamé inmediatamente a Adriana Flores, mi abogada. Le expliqué la situación completa, desde el video viral hasta el intento de fraude en el banco. Ella escuchó todo en silencio, tomando notas, y cuando terminé de hablar, su respuesta fue clara y directa. Dolores, esto es grave. No estamos hablando de un conflicto familiar común. Estamos hablando de un intento de apropiación indebida y falsificación de documentos. Yo le recomiendo enérgicamente que presentemos la denuncia. No solo para proteger su patrimonio, sino para establecer un precedente legal claro. Si ella intentó esto una vez, lo intentará de nuevo. Es mi hija, Adriana. Si presento una denuncia, podría terminar con antecedentes penales, o peor. Y si no presenta la denuncia, ella seguirá creyendo que puede hacer lo que quiera sin consecuencias. Usted ya dio varios pasos para protegerse, pero este paso es el más importante. Es el que establece que hay límites que no se pueden cruzar, ni siquiera siendo familia. Pasé el resto del día pensando en esa decisión. No era fácil. A pesar de todo lo que había pasado, a pesar del dolor y la traición, Fabiana seguía siendo mi hija. La niña que había cargado en brazos, la que había cuidado cuando estaba enferma, la que había sido mi razón de seguir adelante en los momentos más difíciles. Pero también era la mujer que me había humillado públicamente, que había intentado robarme mis propiedades, y que ahora había falsificado documentos para cometer fraude. No era la niña inocente que yo recordaba. Era una adulta que tomaba decisiones conscientes y destructivas. Esa noche, sentada en mi sala con solo la luz de una lámpara, tomé el teléfono y llamé a Adriana. Presente la denuncia. Haga todo lo que sea necesario legalmente. Al día siguiente acompañé a Adriana a la oficina del Ministerio Público. Llevamos todas las pruebas. El documento falsificado que el banco había conservado, las grabaciones de seguridad, el testimonio de Brenda, y mi declaración completa sobre los eventos de las últimas semanas. El agente que nos atendió revisó todo con cuidado y me explicó que esto constituía un delito que el sistema judicial tomaría muy en serio. Señora Garza, quiero que entienda que una vez que presentemos esta denuncia formal, el proceso legal seguirá su curso independientemente de si usted cambia de opinión después. ¿Está segura de querer proceder? Miré a Adriana, quien asintió levemente dándome apoyo silencioso. Luego miré a la agente y respondí con voz firme. Estoy segura. Mi hija necesita entender que hay consecuencias para sus acciones. Y yo necesito proteger lo que me pertenece. Firmé la denuncia con mano firme. Cada letra de mi nombre en ese documento era un acto de justicia propia, de defensa necesaria, de amor duro que duele pero que salva. Salimos de la oficina y Adriana me acompañó a tomar un café en la misma cafetería donde había estado semanas atrás, después de mi visita al banco.
Me sentía exhausta emocionalmente, pero también extrañamente liberada. Hiciste lo correcto, Dolores. Sé que no fue fácil, pero era necesario. ¿Qué pasará ahora? El Ministerio Público investigará el caso. Citarán a Fabiana para interrogarla. Dependiendo de su respuesta y de las pruebas, podrían presentar cargos formales. En el mejor de los casos para ella, si admite el intento de fraude y muestra arrepentimiento genuino, podría negociarse algo menor. En el peor caso, podría enfrentar tiempo en prisión o al menos una sentencia con libertad condicional y antecedentes penales. Tomé un sorbo de mi café, sintiendo su calor reconfortante bajar por mi garganta. No sentía triunfo. No sentía venganza satisfecha. Solo sentía el peso terrible de haber tenido que llegar a este punto, de tener que denunciar a mi propia hija para que finalmente entendiera la gravedad de sus acciones. ¿Crees que esto la cambie, Adriana? ¿Crees que finalmente entienda? Adriana me miró con esa mezcla de compasión profesional y honestidad cruda que apreciaba en ella. No lo sé, Dolores. A veces la gente necesita tocar fondo completamente para despertar. A veces ni siquiera eso es suficiente. Pero lo que sí sé es que tú ya hiciste tu parte. Le diste oportunidades, le diste amor, le diste recursos. Ahora le estás dando la lección más importante, la de que las acciones tienen consecuencias. Lo que ella haga con esa lección ya no depende de ti. Regresé a casa esa tarde con el corazón pesado, pero la conciencia tranquila. Había hecho lo que debía hacer. No fui yo quien destruyó nada. Fueron ellos. Yo solo retiré mis manos del fuego antes de quemarme completamente. Las semanas que siguieron fueron como observar un castillo de naipes desmoronándose en cámara lenta. No tuve que hacer nada más. La justicia y la vida misma se encargaron del resto. La citación llegó a Fabiana 3 días después de que presenté la denuncia. Me enteré porque ella me llamó por teléfono, histérica, gritando que yo la había traicionado, que era la peor madre del mundo, que como me atrevía a denunciarla como si fuera una criminal común. No le respondí con gritos. Simplemente le dije que ella había elegido ese camino cuando decidió falsificar documentos, y que ahora tendría que enfrentar las consecuencias de sus propias decisiones. Colgué mientras ella seguía gritando. 2 semanas después, me enteré por Emilia, mi vecina, que el video que Fabiana había publicado burlándose de mí había resurgido con una narrativa completamente diferente. Alguien había descubierto la historia completa detrás de ese video, el hecho de que yo era la dueña de la casa, que ella vivía de mi dinero, y que me había humillado públicamente mientras yo la mantenía. La historia se viralizó, pero esta vez en mi defensa. Los comentarios que antes se reían de mí ahora se habían vuelto contra ella. La gente la llamaba ingrata, aprovechada, abusadora de ancianos. Perdió miles de seguidores en cuestión de días. Las marcas que habían querido trabajar con ella cancelaron sus contratos. Su sueño de ser influencer famosa se desmoronó tan rápido como había crecido. Gonzalo, quien siempre había sido tan arrogante y seguro de sí mismo, la abandonó apenas vio que el dinero y las oportunidades se evaporaban. Se fue sin siquiera despedirse, dejándola sola en el departamento que habían rentado con el último dinero que les quedaba. Fabiana no pudo pagar la renta del segundo mes y fue desalojada. Me enteré de todo esto no porque ella me buscara, sino porque las noticias llegaban a través de conocidos, de vecinos, del murmullo inevitable de un barrio donde todos conocen las historias de todos. Parte de mí sentía dolor por ella. Era mi hija, después de todo, y verla caer tan bajo no me daba satisfacción. Pero otra parte de mí sabía que esto era necesario, que era la única forma en que ella podría, tal vez, aprender algo real sobre la vida. 1 mes y medio después de la denuncia, un sábado por la tarde, escuché que alguien tocaba a mi puerta. No era el timbre. Era un golpe suave, casi tímido. Cuando abrí, encontré a Fabiana parada en el portal. Pero no era la Fabiana que yo había visto la última vez. Esta mujer tenía el cabello sin arreglar, ropa sencilla y gastada, ojeras profundas bajo los ojos. Había perdido peso. Se veía cansada, acabada, pero también diferente de una manera que no podía definir inmediatamente. Hola, mamá. Sé que no tengo derecho a estar aquí después de todo lo que hice. Pero necesitaba venir a decirte algo antes de que sea demasiado tarde. Su voz era diferente también. No tenía ese tono manipulador que había aprendido a reconocer. Sonaba genuinamente quebrada, genuinamente humilde. ¿Qué quieres, Fabiana?
Solo quiero que me escuches 5 minutos. Después me voy y no vuelvo a molestarte si eso es lo que quieres. Pero necesito decir esto. La dejé entrar, aunque nos quedamos de pie en la sala. No le ofrecí café ni la invité a sentarse. Todavía había una distancia necesaria entre nosotras. Ella respiró profundo antes de hablar, como si estuviera reuniendo coraje para decir algo que le costaba enormemente. Perdí todo, mamá. El departamento, los seguidores, las marcas, a Gonzalo. Cuando la historia real salió a la luz, todo el mundo me dio la espalda. Me señalan en la calle, me gritan cosas horribles. No puedo conseguir trabajo porque cuando buscan mi nombre en internet aparece toda la historia. He tenido que quedarme en casa de una amiga que apenas me aguanta, durmiendo en su sofá. Y lo peor de todo es que cada vez que me veo al espejo, veo a alguien que no reconozco. Veo a una persona horrible que maltrató a su propia madre, que la usó, que intentó robarle. Y no puedo creer que esa persona sea yo. Las lágrimas corrían por su rostro, pero no las limpiaba. Las dejaba caer libremente mientras hablaba. Vine a decirte que tenías razón en todo. En que yo era una aprovechada. En que nunca valoré lo que hiciste por mí. En que te traté como si no valieras nada cuando tú lo sacrificaste todo por mí. Vine a decirte que lo siento, mamá. Lo siento tanto que no sé cómo vivir con esto. Y no estoy diciendo esto para que me perdones o para que me des dinero o para que me dejes volver. Lo digo porque es verdad y porque necesitabas escucharlo. Me quedé en silencio, observándola. Buscaba señales de manipulación, de actuación, pero no las encontraba. Esta era diferente. Este arrepentimiento se sentía real de una forma que nunca había sentido antes con ella. ¿Y qué vas a hacer ahora, Fabiana? Porque las disculpas están bien, pero necesitas un plan. Necesitas reconstruir tu vida. Conseguí trabajo en una cafetería. Es de mesera, limpiando mesas, lavando platos. Gano el salario mínimo y las propinas son miserables. Pero es trabajo honesto y es lo único que pude conseguir. Empiezo el lunes. También estoy yendo a terapia con una psicóloga que me atiende casi gratis porque le expliqué mi situación. Ella me está ayudando a entender por qué me volví así, por qué pensaba que el mundo me debía todo. Asentí despacio. Eso era más de lo que esperaba escuchar. No solo disculpas vacías, sino acciones concretas, intentos reales de cambiar. El caso legal sigue en proceso, Fabiana. La denuncia que presenté no desaparece solo porque ahora estés arrepentida. Lo sé. Mi abogado de oficio dice que probablemente tendré que hacer servicio comunitario y pagar una multa. Tal vez libertad condicional. Me lo merezco. Hice algo terrible y tengo que pagar por eso. Caminé hacia la ventana, mirando el jardín que tanto amaba. El limonero seguía ahí, fuerte y lleno de vida. Las rosas seguían floreciendo. Todo seguía su ciclo natural a pesar de las tormentas humanas. No te voy a dar dinero, Fabiana. No voy a resolver tus problemas. Eso es algo que tienes que hacer tú sola. No vine por dinero, mamá. Vine porque necesitaba que supieras que finalmente entendí. Entendí que lo que me falta no es dinero. Es respeto. Respeto por ti, por mí misma, por el trabajo, por la vida. Y ese respeto no se compra ni se hereda. Se gana. Me giré para mirarla y por primera vez en años vi a mi hija real. No a la mujer manipuladora que había creado una máscara perfecta, sino a la persona vulnerable, rota, pero finalmente honesta que había estado escondida debajo de todo ese egoísmo. Vas a sufrir todavía, Fabiana. Reconstruir una vida desde cero no es fácil. Va a haber días en que querrás rendirte, días en que te sentirás completamente perdida. Lo sé. Pero al menos ahora sé que puedo pedirte consejo en lugar de pedirte dinero. Y si algún día puedes perdonarme, aunque sea un poco, eso significaría más para mí que cualquier cantidad de dinero que pudieras darme. La acompañé hasta la puerta. Antes de que se fuera, hice algo que no había planeado. Saqué de mi bolso un papel pequeño donde había anotado algunas direcciones. Estos son lugares que están contratando personal de limpieza y en cocinas. Pagan un poco mejor que donde vas a empezar. No menciones mi nombre, pero si trabajas duro, tal vez en unos meses puedas aplicar. Ella tomó el papel con manos temblorosas y me miró con ojos llenos de lágrimas renovadas. Gracias, mamá.
No me agradezcas todavía. Demuéstrame que realmente cambiaste. Con acciones, no con palabras. La vi alejarse caminando por la calle, sin coche, sin lujos, sin nada más que la oportunidad de empezar de nuevo. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí algo parecido a la esperanza. Pasaron 6 meses desde aquel día en que Fabiana apareció en mi puerta. 6 meses en los que yo seguí viviendo mi vida con la paz que había recuperado, cuidando mi jardín, leyendo mis libros, tomando café en las mañanas sin prisa. Pero también 6 meses en los que, sin decírselo, estuve pendiente de ella desde la distancia. Me enteraba de cosas a través de conocidos. Que estaba trabajando en 2 empleos ahora, el de la cafetería por las mañanas y otro limpiando oficinas por las noches. Que había dejado de publicar en redes sociales completamente. Que pagaba puntualmente su parte de la renta en el departamento pequeño que ahora compartía con 2 compañeras de trabajo. Que seguía yendo a terapia cada semana. No busqué contacto con ella. No le escribí ni la llamé. Esto tenía que ser su camino, su transformación genuina sin mi intervención. Si realmente había cambiado, lo demostraría con el tiempo y con acciones sostenidas, no con promesas momentáneas. Un domingo por la tarde, mientras podaba las rosas del jardín, escuché el timbre. Cuando abrí la puerta, Fabiana estaba ahí con una pequeña caja en las manos. Se veía diferente otra vez, pero esta vez de forma positiva. Tenía el cabello recogido en una cola simple, ropa limpia aunque modesta, y algo en su expresión que no había visto en años. Era dignidad. La dignidad que viene de ganarse la vida honestamente. Hola, mamá. Traje esto para ti. Son limones de mi trabajo. En la cafetería los íbamos a tirar porque compraron de más y pensé en tu limonero, en cómo siempre haces esa limonada que me encantaba de niña. Pensé que tal vez podrías usarlos. Tomé la caja y vi los limones frescos y amarillos. Era un regalo simple, humilde, pero cargado de un significado que ningún objeto caro podría tener. Gracias. Pasa. Voy a preparar limonada. Entramos a la cocina y mientras yo lavaba los limones y preparaba la bebida, ella se quedó de pie, sin sentarse, como si todavía sintiera que necesitaba ganarse el derecho de estar cómoda en esta casa. Vine también a contarte algo, mamá. Conseguí un trabajo mejor. Es en una oficina pequeña, como asistente administrativa. No paga mucho todavía, pero es de día, con prestaciones, y puedo dejar el trabajo de limpieza nocturna. Pude conseguirlo porque mi jefa de la cafetería me dio una recomendación increíble. Dijo que nunca había visto a alguien trabajar tan duro y con tanta actitud positiva. Serví 2 vasos de limonada y esta vez le indiqué que se sentara. Nos sentamos frente a frente en esa mesa donde tantas conversaciones habían ocurrido a lo largo de los años. Me alegro por ti, Fabiana. De verdad. También terminé de pagar la multa que me impuso el juez. Me tomó estos 6 meses pagando poco a poco, pero ya está completa. Mi récord quedó limpio porque cumplí con todo lo que me ordenaron, el servicio comunitario, las sesiones de terapia obligatorias, la multa. Mi abogado dice que después de 2 años sin problemas, puedo solicitar que se borre completamente de mi expediente. Tomé un sorbo de mi limonada, observándola. Había madurado de una forma que nunca imaginé posible. El sufrimiento, cuando se acepta y se procesa correctamente, puede ser el mejor maestro. Hay algo más que quiero decirte, mamá. He estado escribiendo. No para redes sociales, sino para mí. Mi terapeuta me sugirió que escribiera sobre todo lo que pasó, sobre lo que aprendí. Y escribiendo me di cuenta de algo importante. Tú me enseñaste la lección más valiosa de mi vida cuando me dijiste que no. Cuando me negaste el dinero, cuando me echaste de casa, cuando presentaste esa denuncia. Porque todas esas veces estabas diciéndome algo que nadie más se había atrevido a decirme, que yo era capaz de más, que podía sostenerme sola, que no necesitaba ser parásito de nadie. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez eran diferentes. No eran lágrimas de manipulación ni de autocompasión. Eran lágrimas de gratitud genuina. Me enseñaste que el amor real no es dar todo lo que te piden. Es dar lo que realmente necesitan, aunque duela. Y lo que yo necesitaba era caer, tocar fondo, y aprender a levantarme sola. Gracias por amarme lo suficiente como para dejarme caer. Sentí que algo se movía dentro de mi pecho. Algo que había estado congelado durante meses comenzaba a descongelarse. No era que la hubiera dejado de amar.
Nunca dejé de amarla. Pero había aprendido a amarla de una forma más sana, más real, sin sacrificar mi propia dignidad en el proceso. Todavía tienes un largo camino por delante, Fabiana. 6 meses están bien, pero la vida va a seguir poniéndote pruebas. Va a haber momentos difíciles, tentaciones de volver a los atajos, días en que el trabajo honesto te parecerá insuficiente. Lo sé. Pero ahora sé que puedo llamarte para pedirte consejo, no dinero. Que puedo venir a tomar limonada contigo y contarte cómo me va. Que puedo tener una relación real contigo basada en respeto mutuo y no en dependencia económica. Terminamos nuestra limonada hablando de cosas simples. De su nuevo trabajo, de las compañeras con las que vivía, de un curso en línea que estaba tomando para mejorar sus habilidades administrativas. No hablamos de dinero, ni de herencias, ni de propiedades. Hablamos como dos mujeres adultas que finalmente se respetan. Cuando se fue esa tarde, la abracé por primera vez en meses. Fue un abrazo diferente. No era yo sosteniendo a alguien que se caía. Era dos personas que se sostenían mutuamente, con balance, con dignidad. Los meses siguientes trajeron más cambios. Fabiana siguió visitándome, siempre con algo pequeño en las manos. Pan que había comprado en una panadería nueva, flores que había visto en el mercado, una vez incluso un libro que pensó que me gustaría. Nunca vino con las manos vacías, no porque yo le esperara, sino porque ella había aprendido que el respeto se demuestra con gestos, no con palabras. Un año después de todo lo que había pasado, en mi cumpleaños 71, Fabiana organizó una pequeña celebración. No fue nada ostentoso. Solo ella, yo, y 2 de mis vecinas más cercanas. Pero trajo un pastel que ella misma había hecho, y cuando apagué las velas, me entregó un sobre. Dentro había una carta escrita a mano donde me agradecía por cada sacrificio que había hecho, por cada lección que me había costado enseñar, y por haberla amado lo suficiente como para decirle que no cuando más lo necesitaba. Al final de la carta había algo más. Un cheque por $1000. Es el primer pago, mamá, de todo lo que te debo de todos estos años. Sé que nunca podré devolverte todo, pero voy a intentarlo. Poco a poco, con mi propio trabajo, con mi propio esfuerzo. Tomé el cheque con manos temblorosas. No era el dinero lo que importaba. Era lo que representaba. Era la prueba tangible de que mi hija finalmente había entendido el valor del trabajo, del esfuerzo, del respeto ganado. Esa noche, después de que todos se fueron, me senté en mi jardín bajo el cielo estrellado. El limonero susurraba con la brisa nocturna, las rosas perfumaban el aire. Pensé en todo el camino recorrido, en el dolor necesario, en las decisiones difíciles. Había aprendido que a veces el amor más grande es soltar. Que proteger tu dignidad no es egoísmo, sino supervivencia. Que enseñar con límites es más valioso que dar sin medida. Y que el perdón no significa olvidar, sino permitir que ambos sigan adelante con sabiduría ganada. La paz que sentía en ese momento no era la ausencia de dolor. Era la presencia de dignidad recuperada. Era saber que había hecho lo correcto, aunque fuera lo más difícil. Era entender que a veces la mayor venganza no es destruir a quien te lastima, sino vivir bien, con honor, y permitir que las consecuencias naturales enseñen lo que las palabras nunca pudieron. Me levanté y entré a mi casa, que seguía siendo completamente mía. Cerré la puerta con una sonrisa tranquila en el rostro. Mañana sería otro día, con sus propios desafíos y bendiciones. Pero ya no lo enfrentaría como víctima ni como salvadora. Lo enfrentaría como lo que finalmente había vuelto a ser, Dolores Garza, una mujer de 71 años que conocía su valor, protegía su paz, y había aprendido que a veces la mayor victoria es simplemente vivir con dignidad. Porque al final, la paz no se encuentra en vengarse de quien te lastima. Se encuentra en recuperar tu vida, tu nombre, y tu derecho a vivir sin cargar el peso de quienes no saben valorarte. Y esa paz, aprendí, no tiene precio.